1990. Un payaso diabólico y grotesco aparece en las pantallas de muchos hogares para atormentar más allá de nuestras propias pesadillas. Con el tiempo, este personaje se convirtió en un ícono del terror. Por supuesto, estoy hablando de Pennywise. La mayor parte de las personas actualmente conocen a este horripilante payaso gracias a la gran adaptación del director Andy Muschietti. Pero mucho antes de esta adaptación hubo una miniserie que constaba de 2 episodios largos. Justamente de esta obra vamos a estar hablando en esta oportunidad. Actualmente, esta serie es recordada con muchísimo cariño por la audiencia y el Pennywise de Tim Curry es todo un ícono de la cultura pop. Pero en su momento, nadie pensaba que esta adaptación funcionaría. Ni productores, ni directores, ni siquiera el mismísimo Stephen King. Pero antes de hablar de esto, retrocedamos un poco a lo que fue la creación de este libro. En el año 1986, It fue el libro más vendido en todo Estados Unidos. Stephen King escribió este libro en el mejor momento de su carrera, ya habiendo publicado obras como Carrie, como Misery y la gran obra de El Resplandor, que por si no sabían, en el canal tenemos un video dedicado a esta obra y a cómo fue el rodaje de Stanley Kubrick y su enemistad con King. Tras todos estos éxitos, se publicó It. King en múltiples ocasiones ha reconocido que hay capítulos enteros de la novela que no recuerda haber escrito. Esto debido a que si bien era el mejor momento de su carrera, estaba totalmente sumergido en múltiples adicciones, más que nada en el alcoholismo y mucho, pero mucho polvito blanco. Dentro de toda esta vorágine, King recordaba constantemente el mayor miedo que tenía de chico, que era el miedo a los payasos. De ahí es que la forma que más vemos de It es en forma de payaso. Partiendo de este miedo, a la hora de escribir, King se basó en el aspecto del payaso a base de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino. Este personaje entre los años 1972 y 1978, mientras enmascaraba su vida como un payaso que animaba cumpleaños infantiles y visitaba a niños enfermos en hospitales, Gacy mató a un total de 33 hombres, cuyos cuerpos en su mayoría enterró en el sótano de su propia casa. Tras descubrir todos estos crímenes, Gacy fue sentenciado a muerte. Como dato curioso, Pogo en esos años pintó varios retratos, los cuales fueron subastados tras su muerte. Ahora, volviendo a lo que fue el libro, este libro se convirtió en muy poco tiempo en todo un éxito, superando los 500 millones de copias vendidas. Obviamente, como los libros anteriores fueron un total éxito al igual que sus adaptaciones en el cine, no pasaría mucho tiempo antes de que alguna cadena quisiese adaptar It. Pero antes de continuar, te voy a pedir por favor que si no estás suscrito, te suscribas y dejes tu me gusta. Continuando, la cadena encargada de concretar esta adaptación fue nada más y nada menos que ABC. Esta empresa quiso apostar por este bestseller, pero en lugar de un largometraje, vendría a ser una miniserie que constaría de tan solo 2 capítulos. Dicho de otra forma, habría que adaptar un libro que tiene más de 1000 páginas a una miniserie para televisión de 2 capítulos, lo cual en sí ya es una tarea muy difícil. Pero lo más importante, ¿quién iba a estar a cargo de esto? Cuando comenzó la producción, el primer director que se pensó fue el gran George Romero, una eminencia total dentro del cine y creador de la figura del zombie moderno, del cual también tenemos un video en el canal, que si no lo vieron, vayan a verlo, por favor. La opción de Romero como director al final no prosperó. En teoría, porque Romero estudió a fondo el guión y fijó un valor de producción demasiado alto. Entonces la ABC tuvo que intervenir y Romero se apartó totalmente del proyecto. Entonces el guión pasó a manos de Lawrence Cohen, lo cual tampoco para él fue nada sencillo, ya que tuvo que recortar muchísimo del libro original, como por ejemplo el origen cósmico de Pennywise, el cual
se exploró un poco en lo que fue It, capítulo 2 de Andy Muschietti, y también se va a seguir explorando en la serie Welcome to Derry de HBO. También otras partes recortadas que, si bien no fueron por capricho ni por falta de presupuestos, es por ejemplo la orgía del Club de los Perdedores, que aparentemente King estaba hasta arriba de polvito blanco cuando escribió esa parte del libro. También no debemos olvidar que se recortó la parte de la batalla mental y la tortuga gigante que aparece en el libro. Como vemos, el guión no era para nada fácil, al igual que escoger al director correcto. Luego de que Romero se apartase del proyecto, el elegido fue Tommy Lee Wallace, el alumno de otro prócer del cine de terror como lo es John Carpenter. Él tuvo, al igual que el guionista, enfrentarse a múltiples retos. Uno de los más difíciles fueron las dos líneas temporales que plantea la historia, la línea protagonizada por los niños y la protagonizada por los adultos. El director de la miniserie sentía una clara predilección por la parte de los chicos. Wells consideraba que los pequeños tenían en pantalla un carisma que su contraparte adulta no podía conseguir. Es por este motivo que el director consideraba que las escenas con los niños habían quedado muchísimo mejor terminadas que las protagonizadas por los adultos. Por otro lado, también tenían que afrontar quién iba a encarnar al payaso Pennywise, que como bien sabemos, el actor Tim Curry fue la elección más que perfecta, pero antes de él se consideró a un personaje totalmente inesperado. Estoy hablando nada más y nada menos que del mismísimo Alice Cooper. A medida que el proyecto avanzó, el músico quedó fuera de este, aunque hubiera sido muy pero muy interesante descubrir de qué forma se hubiera acercado al rol de Pennywise. Otro nombre que durante la preproducción sonó muchísimo fue el de Malcolm McDowell, quien interpretó a Alex DeLarge en La Naranja Mecánica. Ambos demasiado interesantes, pero al fin de cuentas quien se quedó con el papel icónico fue el gran Tim Curry. En un primer momento, el actor no estaba del todo convencido con este trabajo, luego de su labor en el Phipps Leyenda, donde tardaba horas en maquillarse para personificar al Señor de las Tinieblas. Sabía lo tedioso que era este proceso, pero a pesar de eso aceptó, y su compromiso con el rol fue tan profundo que incluso los días en los que no debía grabar se sometía a este maquillaje y se colocaba su traje de igual forma, solo para pasear por el set. Esto perturbaba a los técnicos y hacía que los niños sientan un poco más de miedo a la hora de grabar. La mayor parte de la miniserie se filmó en Canadá, todo con el fin de abaratar costos, ya que tenían un presupuesto limitadísimo. Durante las jornadas, el director era constantemente presionado por la ABC. La cadena exigía que la serie fuera lo más terrorífica posible, pero a su vez que sea familiar, ya que la misma sería transmitida en un horario prime time. Sin mencionar el fandom de King, que si la miniserie no estaba a la altura o por lo menos en algo se asemejase al libro, se ganarían su odio eterno, tanto los actores como el director o cualquier persona implicada en la producción de esta miniserie. A su vez, si bien la actuación de Tim Curry fue más que perfecta, el actor sufría constantemente ataques de pánicos y se sofocaba por la cantidad de maquillaje que tenía. Los productores dejaron que Curry siguiese con todos estos ataques sin mediar palabra. Curry, como todo un profesional, al momento de rodar se metía tanto en el personaje que pareciese que no sufría absolutamente nada, y viendo sus escenas jamás uno pensaría por lo que estaba pasando el actor. Cuando por fin terminó el rodaje, todo el elenco festejó como si hubiesen ganado un premio. Estaban felices y totalmente satisfechos, ya que habían conseguido algo de mucha calidad con muy poco presupuesto e improvisando mucho. Pero entonces intervino esta celebración, la cadena ABC. Esta exigió que se cambiase el final a toda costa, ya que no querían escenas muy oscuras en el horario que esta serie iba a ser transmitida. Por ende, todos tuvieron que volver a regrabar escenas. El cansancio y la incomodidad de los actores en el último acto de la película es totalmente real. Finalmente se estrenó el 5 de noviembre de 1990 y contra todo pronóstico estaba entre los programas más sintonizados de ese día. El siguiente capítulo tuvo más audiencia todavía, siendo el programa más visto
ese día, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más exitosos de la época. Esto hizo que se llevasen más libros de Stephen King a la pantalla, ya sea en miniseries o en películas. Todo el contenido demasiado fuerte era censurado. Esto hacían las cadenas con el fin de que el producto llegase a más personas. Por eso es que hoy en día tenemos tantas adaptaciones de King, algunas muy buenas y otras no tanto, e inclusive tenemos algunas un poco aburridas. Pero también les pregunto a ustedes, ¿qué libro de Stephen King merece una adaptación y cuál no merecía ninguna? Personalmente pienso que un libro que hace años necesita una adaptación cinematográfica es Los Tommyknockers, pero los leo en comentarios. Como bien sabemos, It de 1990 es una adaptación, y como toda adaptación, esta se toma algunas licencias a comparación del libro, en este caso para ser llevado a la pantalla chica. Solo para mencionar algunas. En el libro están Ve niños muertos en el depósito. Esto no ocurre en ninguna de las dos adaptaciones que conocemos. Al igual que el miedo de Mike, en el libro su miedo es un pájaro gigante. En cambio, en la película de 1990 solo son los globos o Pennywise que se le aparece directamente. También, otra cosa con respecto a este personaje es que en el libro los padres de Mike están vivos. En la adaptación de los 90 en ningún momento se menciona a los padres, y en la de Andy Muschietti los padres están directamente muertos. En el libro, el señor Kenny habla un rato con Eddie para contarle que la medicina que lleva años tomando solo es agua, y que esto lo hizo su madre ya que quería crear en él una relación de dependencia. En la película de los 90 pasa bastante parecido. En cambio, en la versión de Andy Muschietti, quien termina por contarle esto a Eddie es la chica que trabajaba en la farmacia. También, en el libro, para asustar a Richie, Pennywise toma la forma de la estatua de Paul Vaina. En la película toma la forma de un hombre lobo en el sótano de la escuela. Pero en It capítulo 2 de Andy Muschietti, la estatua cobra vida y asusta a Richie. También, algo que no se ve en ninguna de las dos adaptaciones es el susto de Ben. En el libro, Pennywise toma la forma de una momia payaso que a mí personalmente me hubiese gustado muchísimo ver. Por último, al final el club de los perdedores deben enfrentarse a la forma más grotesca de It, que es en forma de araña. Esto sí está bien adaptado en la versión de los 90 y sorprende muchísimo teniendo en cuenta el escaso presupuesto con el que contaban. Durante mucho tiempo se intentó volver a adaptar It. Por ejemplo, en el año 2010 fue el mismísimo Guillermo del Toro quien anunció con mucho entusiasmo que estaba por realizar 2 largometrajes basados en libros de Stephen King. Uno de estos sería It, el otro sería nada más y nada menos que Cementerio de Animales. Pero al poco tiempo debió bajarse de ambos proyectos debido a problemas de calendario con otros compromisos ya adquiridos. En 2012 hubo otro intento a través de Cary Fukunaga, el responsable de la primera temporada de True Detective. Él buscó sin éxito volver a hacer una adaptación de It en una miniserie de 2 episodios. Si bien en 1990 se estrenó la miniserie, para ese entonces Stephen King, como nombramos, ya era un muy célebre escritor, dueño de muchos éxitos. Pero no fue hasta la llegada de esta miniserie que gran parte del público lo descubrió. El éxito de la versión televisiva permitió que millones de espectadores dijeran ¿quién es este tal Stephen King? Y saliesen muchísimas personas a adquirir cualquier libro que dijese en la portada Stephen King. De estas formas sus fanáticos se multiplicaron y eso derivó en que también muchos productores se volcaran a sus obras con la intención de ver qué otra novela pudiesen adaptar. King, con respecto a la miniserie, siempre se mantuvo bastante neutro. También se alejó un poco de la producción, aunque siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría. Esto se debió a la relación tan tóxica que tuvo con Stanley Kubrick durante la preproducción del Resplandor. Con el tiempo, Stephen King elogió y reconoció que Tim Curry interpretó a eso de una forma muy pero muy buena, y que el Club de los Perdedores también tenía su magia propia. Como bien sabemos, Pennywise regresa cada 27 años en el libro para atormentar Derry. Y justamente 27 años después volvió a estar en boca de todos
con la adaptación de Andy Muschietti, en donde hasta el propio Stephen King aparece. Y no solo eso, hoy en 2025 estamos a días de que se estrene la serie Welcome to Derry, pero de estas dos vamos a hablar en los próximos videos. Sin duda, ya sea en adaptación, en miniserie o en películas, Pennywise es un icono total del terror. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. Te lo agradecería mucho, ya que estamos muy pero muy cerca de llegar a los 400 suscriptores. Y también no olvides seguirme en Kick, donde comentamos trailers y jugamos juegos de terror. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.